Bueno, ahora toca el último ponente, ya está presente entre el público, que es Santiago Ginóbili, que va a exponer sobre Kuhn y la formación histórica y filosófica del científico. Entonces, Andrés, ¿querés abrir el micrófono? Andrés, perdón, Santiago, cualquiera ahí. Está medio quemado. Muchas ¿Cómo le gracias. va? ¿Qué tal? Eh, Eh, Perdón por haber llegado tarde, pero estaba dando clases. no, no, al contrario. Estoy Si sentado querés, acá frente a la computadora hace horas, pero dando clases. totalmente. No, igual llegó temprano, así que muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo primero que ¿La idea es entrar ahora o esperar hasta las 7? ¿quiere esperar hasta las 7? Esperamos a las 7. No, eso decidilo vos. Bien. Por mí empecemos ahora, si terminamos un poquito antes, debe estar cansado, o sea, todo el día frente a la computadora. Y así que bueno, lo presento y si quiere puede empezar, no sé si va a presentar pantalla o algo por el Sí, estilo. sí. Bien, bien. Bueno, lo presento, Santiago Ginóbili es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador del CONICET y su área de especialidad es la filosofía de la ciencia, particularmente la filosofía de la biología, y es autor de un libro muy bueno sobre la teoría de la selección natural darwiniana, una exploración metacientífica. Así que bueno, Santiago, te doy la palabra y muchas gracias por la exposición que vas a dar y por tu presencia. Gracias por la invitación a ustedes. Yo decía, no soy un especialista en Bunge, así que lo único que puedo hacer en su honor es charlar de las cosas en las que trabajo. Porque, bueno, trabajo en filosofía de la biología y Bunge tiene algunos aportes en filosofía de la biología, pero bueno, no fue su área principal de trabajo, obviamente. Eh, el, el, la charla que voy a dar es un poco rara y un poco anormal en el tipo de charlas que suelo dar, eh, porque bueno, me preguntaba qué les podía contar y qué podía ser interesante para que escuchen. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Que es que uno está acostumbrado a hablar para gente que es especialista en temas muy específicos, sobre cosas muy específicas. Y curiosamente es más cómodo hacer eso, es más cómodo charlar frente a... Uno podría pensar que eso es más exigente, pero no. Es mucho más exigente hablar con un público que no está absolutamente especializado en la temática en la que uno trabaja. Y pensando en eso, decidí dar la charla exactamente sobre eso. ¿Sí? Que ahora voy a empezar a contárselos un poco mejor. Esperen que tengo que compartir pantalla. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, sí. Se ve un poquito borroso, pero debe ser nada más por la conexión. Pero tranquilo. Y ahí se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, perfecto. Bien. Quisiera ver. Un segundito, ¿eh? Bueno, entonces la charla tiene un nombre que por ahí es un poco confuso, que ahora en un ratito se va a terminar de entender, supongo, espero, que es Kuhn versus la formación histórica y filosófica del científico. Eh, bueno, empiezo a contarles de qué trata la charla, mostrándoles la charla. Como sabrán, la tradición de filosofía, yo trabajo en filosofía de la biología, soy un filósofo de la ciencia, filosofía de la ciencia incluye un montón de cosas, un montón de tradiciones, pero bueno, los que trabajamos en la filosofía de la ciencia de tradición analítica, solemos decir que el origen de la filosofía de la ciencia profesionalizada está en el trabajo de los empiristas lógicos a principios del siglo XX ahí en Viena, y en otros autores de la época como Popper. El origen de la filosofía de la ciencia profesionalizada, porque obviamente la filosofía de la ciencia empezó, no sé, por Aristóteles, los griegos. Y cuando uno no conoce el empirismo lógico, solo lo conoce por presentaciones un poco sonzas, se sorprende bastante al leer el manifiesto del Círculo de Viena. El manifiesto del Círculo de Viena está escrito por Carnap, Neurath y Ham, que son los que están ahí en la fotito,
porque ellos presentan un manifiesto, ellos son como el ala izquierda del Círculo de Viena, entonces el manifiesto del Círculo de Viena que escriben es más político que por ahí lo que otros habrían escrito, pero es sorprendente que ellos ponen los objetivos políticos como aquello que los aúna, como movimiento, y dicen que en el manifiesto esos objetivos políticos tienen que ver con una nueva organización de las relaciones económicas y sociales, la unión de la humanidad y la renovación de la escuela y de la educación. Digamos, están preocupados por comunicar la ciencia, básicamente porque son iluministas en el sentido en el cual lo voy a usar en esta charla, que es pensar que la formación científica del ciudadano va a colaborar con el progreso de la sociedad o algo por el estilo. Un ideal ilustrado, pero bueno, solamente entendido de manera mínima. Y el modo en el que ellos pensaban que eso se podía lograr es a través de la ciencia unificada, que es la confección de una suerte de esperanto, ¿no? Un lenguaje universal al que toda la ciencia se traduzca, que favorezca la comunicación entre científicos y permita la comunicación y la enseñanza de la ciencia. ¿Sí? Ellos pensaban que el objetivo último de su tarea analítica, como filósofos de la ciencia, era generar un lenguaje universal para favorecer la comunicación entre científicos y favorecer posteriormente la comunicación de la ciencia a la sociedad. Y claro, yo leo el manifiesto y lo firmo, digamos. Yo creo que la filosofía de la ciencia efectivamente tendría que estar ocupándose de eso, aunque efectivamente el medio que ellos proponían, la idea de generar una especie de esperanto, era ingenuo, como ellos mismos fueron dando cuenta a lo largo de su programa. Pero yo, digamos, de todos modos, sigo pensando que la filosofía de la ciencia tendría que tener un impacto en la sociedad y que el impacto podría entenderse de ese modo, ¿no? Como, de otras cosas, colaborar con la comunicación y la enseñanza de la ciencia, la formación científica del ciudadano, etc. Bien. ¿Qué pasó desde esa época hasta el presente? Por un lado, la filosofía de la ciencia se profesionalizó como disciplina. Eso implica que tiene revistas especializadas, publicaciones con estándares semejantes a los de la ciencia, nuevas especialidades. Y por otro lado, lo otro que pasó es que existe una despreocupación por el impacto de las investigaciones filosóficas en la sociedad, incluidas, existe una despreocupación por el impacto de la filosofía de la ciencia sobre la ciencia, y existe una despreocupación por lo que ocurre en otras áreas de la filosofía de la ciencia. Digamos, si uno trabaja en filosofía de la biología, está muy metido ahí adentro y no se conecta mucho con lo que ocurre en otras filosofías especiales de la ciencia, ¿no? Como filosofía de la psicología, filosofía de la física. Se hace de manera bastante compartimentada. Y la pregunta que me hago, y la pregunta que me quiero hacer, y tratar no tratar de contestar, es imposible que la conteste, pero sí tratar de empezar a divagar un poco al respecto, es si la profesionalización y la especialización, el aislamiento y la incomunicación disciplinar son caras de la misma moneda. ¿Sí? Si es inevitable que el hecho de profesionalizarnos y especializarnos, eso genera, digamos, una especialización en la cual empezás a hablar solamente con colegas y solamente te podés entender con colegas que trabajan en esa especialización, y que eso implica como consecuencia inevitable la incomunicación, primero entre filósofos de la ciencia y después de la filosofía de la ciencia a los científicos o al ciudadano. Y también me quiero hacer esa pregunta respecto a la ciencia misma, ¿no? Si es el incremento en la profesionalización y la especialización en la ciencia implica que los científicos pierdan la capacidad de comunicarse con otros científicos de otras áreas y de comunicar la ciencia a la sociedad. Voy a hablar de enseñanza y comunicación de la ciencia como si fueran el mismo problema. No son el mismo problema. Voy a hablar de enseñanza de la ciencia como si fuese todo lo mismo, ¿no? La enseñanza en el jardín, en la escuela, en la universidad, al científico, al lego. Digamos, todo eso lo voy a tratar igual a propósito en esta charla, aunque es un poco desprolijo hacerlo. Pero bueno, es que quiero hablar de otras cosas. Sí. Bien. Tenemos lo que dice Reich. Reich, en este libro súper recomendable, alucinante, que es cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de la ciencia hacia las heladas laderas de la lógica, cuenta que la razón por la cual
la filosofía de la ciencia se volvió descomprometida políticamente y terminó ahí en las laderas de la lógica, es una frase del manifiesto del Círculo de Viena, es política, es por la Guerra Fría, es básicamente porque cuando emigraron, por ejemplo, Carnap emigró a Estados Unidos y ya tuvo que empezar a disimular su socialismo, etc. ¿Sí? Este libro es alucinante, digamos, cuenta con mucho detalle el modo en el cual esto ocurrió, y además es interesante porque esta historia de lo que pasó en la filosofía de la ciencia con la Guerra Fría tiene como espejo lo que pasó en todos lados con la Guerra Fría, ¿sí? Y la importancia de eso. Como eso ocurrió también en la ciencia y qué sé yo, hasta en el cine, no sé. Es súper interesante. Con lo cual, digamos, si uno piensa, bueno, no, la razón por la cual la filosofía se volvió descomprometida es absolutamente política. No, la despreocupación por el impacto en las investigaciones filosóficas, etcétera, es sencillamente eliminable. Y podemos reemplazarla por sencillamente decir la filosofía de la ciencia tiene que volver a ocuparse de esas cosas de las que se ocupaba. Es una opción. Salvo que si uno es cuñano, como me pasa a mí, parece que la cuestión no es tan sencilla como esto. Y en parte quiero contarles, digamos, quiero tratar de develar si es posible, siendo cuñano, pensar que la especialización no lleva necesariamente a la incomunicación. ¿Sí? Pero todavía no les presenté los objetivos tan claramente. Digamos, voy a dar un pequeño rodeo más hasta poder hacerlo. Este es el libro de Kuhn, en la edición que salió publicada en la Enciclopedia Unificada de Filosofía, que estaba dirigida por los empiristas lógicos, y es el más conocido, es la estructura de las revoluciones científicas. Saben que es un libro súper citado, de hecho en Ciencias Sociales, en Google Scholar, es el más citado. Es un autor muy influyente en la filosofía de la ciencia. Y supongo que todos conocerán, digamos, no me voy a poner a exponer su marco conceptual porque sería una charla insoportable. Todos conocerán, al menos de manera básica, la idea principal, o la habrán visto, no sé, en algún lado seguramente, pero Kuhn presenta este marco conceptual para pensar la historia de la ciencia, porque no estaba satisfecho con los marcos más clásicos para pensar la historia de la ciencia, en donde propone una serie de conceptos y propone un esquema según el cual ocurren las revoluciones científicas, ¿no? En donde hay un periodo preparadigmático, en donde hay escuelas que compiten entre sí, no hay progreso en ese periodo, pero una de esas escuelas triunfa, se forma un periodo de ciencia normal donde los científicos resuelven rompecabezas, como sin mirar para otro lado que en la resolución de rompecabezas. Eso entra en una crisis, eso provoca una revolución, en donde uno de los científicos que estaba en un periodo de ciencia extraordinaria logra tener éxito, o una escuela, no necesariamente un científico, y se produce esta revolución, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya esta idea la conocerán, supongo. Digamos, Kuhn no dice que la ciencia siempre ocurra bajo este patrón, es algo sobre lo que vamos a volver enseguida, ¿no? No dice que en la revolución científica se revisa todo ni nada por el estilo. Esto es como una especie de tipo ideal para presentar los conceptos que después uno, para aplicarlo a casos específicos, tiene que sofisticarlo, detallarlo, etc., ¿no? Pero bueno, supongo que conocen esta idea. El punto principal de Kuhn es que si uno tiene que entender qué es lo que comparte una comunidad científica en un periodo de ciencia normal, la noción de teoría como un conjunto de leyes o leyes y reglas de correspondencia o como fuere, no alcanza. Los científicos comparten más cosas que leyes, comparten un marco conceptual, comparten leyes, por supuesto, comparten valores, reglas de utilización de instrumentos, reglas metodológicas y concepciones metafísicas. ¿Sí? Y eso hace que, entre paradigmas sucesivos, el diálogo entre científicos que pertenecen a distintos paradigmas sea complicado porque existe lo que Kuhn llamó inconmensurabilidad. ¿Qué es la inconmensurabilidad? Básicamente que el hecho de no compartir todos estos, o algunos o todos estos componentes del paradigma, el hecho de que no haya estándares metodológicos, valores, marcos conceptuales, compromisos instrumentales, objetivos y neutros, eso hace que la comparación siempre sea relativa a tales estándares que pueden no ser compartidos y pueden no serlo. Perdón, lo dije medio confuso. La idea es que no existen
estándares metodológicos, valores, marcos conceptuales neutros y objetivos que por fuera de los paradigmas que estén en toda la historia de la ciencia. Y por lo tanto, digamos, la comparación entre paradigmas es posible, pero es relativa a ciertos marcos conceptuales, estándares metodológicos, etcétera, que pueden o no ser compartidos entre paradigmas sucesivos. ¿Sí? O sea, es posible la comparación, pero no es una comparación absoluta o neutra, relativa a ciertas cosas que pueden cambiar. Entonces los paradigmas sucesivos son inconmensurables entre sí, y esto tiene consecuencias para lo que veníamos hablando, ¿no? Unas consecuencias directas. Por un lado, Kuhn piensa que una forma de explicar qué quiere decir la inconmensurabilidad, probablemente la que más le interesa, que es la inconmensurabilidad semántica, es que no es posible traducir los conceptos de un paradigma al otro, o traducirlos a un tercer lenguaje. ¿Sí? Digamos, Kuhn caracteriza la inconmensurabilidad semántica de ese modo. ¿Por qué? Y porque, digamos, si bien aparecen los mismos términos en distintos paradigmas, como masa o planeta, planeta en la boca de Copérnico significa algo completamente distinto a planeta en la boca de Ptolomeo, porque se aplica a distintas cosas, ¿no? La Tierra es un planeta para Copérnico, pero no para Ptolomeo, y eso hace que sea imposible traducible el concepto de planeta de Ptolomeo al concepto de planeta de Copérnico. Lo digo de manera general, esto es una discusión que tiene mucho detalle, pero estoy tratando de presentar las cosas de manera general. Eso, por supuesto, tiene la consecuencia de que no es posible generar un lenguaje universal tipo Esperanto, tal como pensaban los empiristas lógicos, con lo cual ese modo de trabajar en filosofía de la ciencia, ¿no? Esa concepción que tenían los empiristas lógicos de cómo la filosofía de la ciencia podía servir para comunicar y enseñar la ciencia, no sirve. Sí, Kuhn tiene razón. ¿Sí? Pero la cosa es más profunda, es mucho más profunda. ¿Sí? Las consecuencias de Kuhn sobre esto que estamos planteando son más profundas, como voy a tratar de contar. Por un lado, Kuhn dice que aprender un paradigma es como aprender una lengua, ¿no? Se aprende a través de ejemplos paradigmáticos, como uno aprende a decir perro, ¿no? No porque hay una definición fría de perro, sino a través de que te señalan un montón de perros. Además de que un paradigma implica un trabajo tan arduo como aprender una lengua, un paradigma implica una cosmovisión. Formarse en otro paradigma como historiador implica hermenéutica, dice explícitamente Kuhn, ¿no? Implica a ver el mundo como lo ve el que pertenece a otro paradigma, ¿sí? Es el descubrimiento de Kuhn leyendo a Aristóteles, que le parecía todo una gansada hasta que hizo un clic y se dio cuenta de que era una visión razonable, una cosmovisión razonable del mundo. Además, el paradigma es como un sistema de categorías como kantiano, que es constitutivo de los fenómenos del mundo en el que el científico vive. No es un conjunto de creencias en el que se acepta, un conjunto de creencias que se acepta, que uno podría eliminar, poner paréntesis, cambiarlo. No, digamos, es más parecido a las categorías kantianas, es constitutivo de los fenómenos a los que tienes acceso. Y eso hace que Kuhn diga que todos se quejan, es un poco exagerado, no importa, la idea se entiende que científicos distintos viven en mundos de fenómenos distintos, si no comparten un paradigma, por supuesto. Esto tiene un montón de consecuencias sobre la idea de que la filosofía de la ciencia puede aportar a la comunicación de la ciencia. ¿Sí? Primero, uno se pone en duda fuertemente el ideal de ciencia unificada, ¿no? ¿Qué querría decir eso? Si la ciencia está formada por distintos paradigmas, y los paradigmas son mónadas de formas de ver el mundo, digamos, ¿cómo podría uno generar algo como la ciencia unificada? Por otro lado, genera la duda, ¿no? ¿Es posible una formación integral del científico? Digamos, si formar a un científico es formarlo en un paradigma específico, y formar a y se parece más a aprender una lengua, digamos, ¿cuántas lenguas le podés enseñar a un científico? ¿Sí? Y por supuesto, la siguiente consecuencia es posible comunicar toda la ciencia a la sociedad. Si le podemos tener ciudadanos que sepan 10 lenguas, digamos, ¿eso es posible? ¿Qué pasa con la comunicación de la ciencia si la ciencia es esto que dice Kuhn? Esto se incrementa más todavía, ¿no? Estas que son preguntas empiezan a tener respuestas como no en Kuhn. Por un lado, en ciencia normal, es el único periodo en el que hay progreso acumulativo. Los científicos acumulan soluciones a rompecabezas, y es el único periodo en el cual la ciencia avanza rápidamente y se vuelve sofisticada y, digamos,
básicamente es el ideal de la ciencia según Kuhn, ¿no? Porque es el momento en el cual se resuelven problemas muy específicos y adquiere sofisticación. En estos periodos los científicos aceptan dogmáticamente el paradigma para la resolución de rompecabezas sin querer o tal vez sin poder ver posibles enfoques alternativos ni hacerse preguntas filosóficas respecto a su marco, ¿sí? Kuhn dice que se hace filosofía en el periodo preparadigmático y en los periodos de crisis. En los periodos de ciencia normal ni se hace ni se debe hacer filosofía. Y todavía más fuerte, Kuhn empieza el libro quejándose de las historias oficiales, ¿no? Las historias que son maniqueístas, etc. La historia oficial de la ciencia es deformada, está repleta de falsedades, es anacrónica, digamos, se piensa a los científicos del pasado como si estuvieran trabajando en los paradigmas del presente, es maniqueísta, hay buenos y malos, digamos, cuando vos contás la historia de Darwin, en la historia de Darwin, Owen es un malo y Darwin es un bueno. Pero esa historia, digamos, de la que él se queja cuando infecta la historiografía que hacen los historiadores, cumple un rol en la formación del científico. Lo mismo que cumple un rol la historia que se enseña en las escuelas, ¿no? Porque la función es formar al científico, inculcarle valores, proveerle ejemplos metodológicos y de conducta. ¿Sí? Digamos, esa historia oficial deformada que a veces, con la cual a veces se presentan teorías científicas, ¿no? En la que de golpe se dicen falsedades de Darwin o de Mendel, cumple un rol en la formación del científico y en la adquisición, en volver al científico un miembro de ese paradigma. Entonces surge una pregunta que es todavía más fuerte, es, si le enseñáramos filosofía e historia a los científicos, ¿eso sería contraproducente? ¿Iría en contra del ideal de progreso de la ciencia normal? Y por otro lado, favorecer el diálogo entre científicos de distintas especialidades, ¿podría ser contraproducente? ¿Es deseable el ideal de ciencia unificada? ¿Es deseable la formación integral del científico? Ya no si es posible, sino si querríamos que ocurra. Bien. Enseñar, por otro lado, digamos, ¿no? Para cerrar la tercera cuestión de la que estamos hablando todo el tiempo. Enseñar a pensar científicamente es equivalente a pensar críticamente y evitar el dogmatismo, ¿no? Cuando uno dice, yo quiero que la sociedad se vuelva científica para que sea crítica, pero si el científico es dogmático, no estás enseñando a ser un científico normal al ciudadano, ¿no? Porque el científico no tiene espíritu crítico. Esto es Kuhn, ¿está bien? Ahora, esto es una preocupación, no estoy haciendo esas afirmaciones. Entonces, ahora sí voy a decir los objetivos del trabajo. Intentar responder o plantear lineamientos de respuestas a las siguientes preguntas. ¿Es el dogmatismo kuhniano un componente implicado por su marco metateórico o es más bien parte de su ideología personal? ¿Tiene el marco de Kuhn algo que aportar a la enseñanza y la comunicación de la ciencia? La segunda pregunta que a mí me interesa. Y la tercera ¿es posible ser lo que yo quiero ser, que es kuhniano? Porque cuando digo que soy kuhniano es que yo trabajo en enfoques que se inspiraron en Kuhn, ¿sí? Que tienen origen en el tipo de preguntas que se hacía Kuhn, que trabajo aplicando específicamente los conceptos de Kuhn. ¿Es posible ser kuhniano y a la vez ser iluminista, en el sentido de que la sociedad debe ser formada científicamente, pensar que los científicos deben tener una buena comprensión teórica y filosófica de su área, y pensar que los científicos deben conocer su historia? ¿Es posible eso o hay una contradicción entre ambas cosas? Bien, voy a tratar de contestar esas preguntas. Primero, les hago un pequeño mix de reacciones que hubo, de popperianos sobre todo, frente al dogmatismo kuhniano, ¿sí? Que no les gustó nada. Piensen que Popper pensaba que lo que caracterizaba a la ciencia justamente era el espíritu crítico y la idea de que, digamos, si uno quería un enfoque, lo que tenía que hacer era tratar de refutarlo, ¿sí? Bueno. En un libro bastante conocido, en donde todos los popperianos discuten a Kuhn, que es editado por Lacos y Musgrave, que se llama La crítica y el desarrollo del conocimiento científico, Popper dice, la ciencia normal, en el sentido de Kuhn, existe. Es la actividad de los profesionales no revolucionarios, del estudioso que acepta el dogma dominante del momento,
en mi opinión, al científico normal, tal como Kuhn lo describe, es una persona a la que habría que compadecer. Se le ha enseñado mal. Creo, al igual que otros muchos, que toda la enseñanza a nivel universitario, y si es posible antes, debería ser entrenamiento y estímulo al pensamiento crítico. Al científico normal, dice otra vez, insiste, se le ha enseñado mal. Ha sido víctima del adoctrinamiento, ¿no? Una palabra clave en toda esta situación. Popper dice, tenés razón en el que hay periodo de ciencia normal y que yo no les di mucha bola, pero eso es una ciencia que es inmunda. Eso no es ciencia. Eso es gente adoctrinada, laburando sin saber lo que hace. Eso no es ciencia. Y es más divertido lo que dice Feyerabend, porque Feyerabend es más divertido en general, que tiene esa característica de ser divertido. Esto se lo dice en una carta personal, cuando lee la crítica de la estructura de las revoluciones científicas. Él le dice esto: es bastante obvio que tu historia es discurso ideológicamente infectado. ¿Cuál es el criterio de acuerdo al cual distinguís entre historia y prehistoria? Está refiriéndose al periodo preparadigmático. Para esto debes implícitamente referir a algún ideal de procedimiento científico desde el cual medís progreso. Si te comprendo correctamente, el ideal es la ciencia normal, pero nunca decís que es tu ideal. Por el contrario, insinúas que esto es lo que la investigación histórica te enseña. ¿Es que tenés miedo? ¿De que la gente se oponga si presentás tus creencias en la forma adecuada? Es decir, como creencias acerca de cómo debe funcionar la ciencia. Y le dice algo muy curioso: sos un médico brujo. Y en el texto de Lakatos y Musgrave, que es una presentación en un congreso que después sale publicada, es un poquitito más elegante, pero le dice, insiste con la misma idea, ¿no? Dice, cuando leí la estructura de las revoluciones científicas, estaba menos dispuesto a aceptar la ideología general que a mi juicio constituía el telón de fondo de su pensamiento. Y esa ideología, así me lo parecía, solo podría albergar la más afectada y obtusa clase de especialismo, que tendería a detener el avance del conocimiento y a incrementar las tendencias antihumanitarias que constituyen una característica tan inquietante de una buena parte de la ciencia post-newtoniana. ¿Sí? Le está diciendo, vos estás vendiendo como descripciones respecto a cómo funciona la ciencia, algo que en realidad son prescripciones. Vos estás diciendo cómo debe funcionar la ciencia. Cuando decís que la ciencia normal tiene estas características y pretende sofisticar, estás diciendo que la ciencia debe ser así. Cuando decís que los científicos son dogmáticos, estás diciendo que los científicos tienen que ser dogmáticos. Bueno. Y termina diciendo, siempre que leo Kuhn me veo tocado por la siguiente pregunta. Se nos presenta aquí unas prescripciones metodológicas que dicen al científico cómo debe proceder, o se nos da una descripción vacía de todo elemento valorativo. Me aventuro a insinuar que la ambigüedad es intencionada y que Kuhn quiere explotar por completo las potencialidades propagandísticas que tiene. Bien duro al respecto. ¿Qué dice Kuhn como respuesta a estas cosas que le dicen Popper y Feyerabend? Dice, desde luego que habría que entenderlas en ambas formas a la vez, como descripciones y prescripciones. Los científicos se conducen de tal y tal manera, estas maneras de comportarse tienen tales y tales funciones esenciales, en ausencia de otra manera que sirva a funciones similares, los científicos deberían conducirse esencialmente como lo hacen, si lo que les interesa es hacer avanzar el conocimiento científico. Es decir, Kuhn piensa que la historia falseada de la ciencia con la que se enseña al científico y se lo adoctrina, y el componente dogmático que existe en la ciencia normal, está bien porque cumple su cometido. O sea, Kuhn, insisto, cuando se queja de las historias oficiales, anacrónicas, maniqueístas, Whig, como dice él, se queja de que eso se lo coma el historiador, pero no tiene ningún problema con que al científico se le enseñe de ese modo, porque funciona. En el periodo de ciencia normal es donde pueden encontrar progreso acumulativo. La ciencia normal permite que los científicos estén abocados de un modo a la investigación resolviendo rompecabezas, que de otro modo sería imposible, ¿no? Volviendo al campo de aplicación más amplio y más preciso. Ese trabajo es condición de que surjan las anomalías
que llevan a la revolución, que es parte constitutiva de la historia de la ciencia, y la ciencia normal además proporciona, según Kuhn, el único criterio de demarcación que permite detectar pseudociencias, ¿no? Cuando Popper le dice a Popper en este texto, bueno, en unos que están en este libro, le dice, Popper, vos tenés razón que el marxismo y el psicoanálisis son pseudocientíficos, pero no por lo que decís vos, no porque ponen hipótesis ad hoc o no son falseables. Eso es típico de todas las teorías científicas. No son pseudocientíficos porque no tienen un periodo de ciencia normal. Eso es lo que dice Kuhn. No digo que sea cierto, sospecho que no lo es, pero para él la ciencia normal incluso brinda un criterio de demarcación. La cosa es, con el tiempo, digamos, a veces se dicen dos cosas de Kuhn que son falsas. Una es que, a diferencia de los filósofos clásicos, es más deductivo, ¿no? Mientras que los filósofos clásicos eran más prescriptivos, como estamos viendo, eso no es cierto. Lo otro que se dice es que Kuhn con el tiempo fue debilitando su posición. Sin embargo, cuando leemos este texto que se llama El camino desde la estructura, en donde cuenta en una conferencia de qué trata el libro que está escribiendo, que nunca salió publicado, murió antes de publicarlo, dice lo siguiente, dice, estableciendo un paralelo entre la evolución biológica darwiniana y la evolución y el progreso científico. Él dice, la clave de la evolución darwiniana frente a otros enfoques evolutivos anteriores es que las especies se dividen en otras especies. Sí, digamos, la evolución darwiniana es, en el dibujito este que hizo Darwin cuando se le ocurrió la idea, es que las especies surgen porque son hijas de otras especies, ¿no? Digamos, y cada vez hay más especies. Es ramificada eso. Una noción clave para que se produzca la especiación es la de aislamiento, que puede ser geográfico o meramente reproductivo, ¿no? Digamos, la idea clásica darwiniana es que los pinzones llegan a distintas islas, como están aislados geográficamente de los otros pinzones, la evolución ocurre de manera independiente, por lo tanto evolucionan distinto, ¿no? Digamos, para que haya nuevas especies, tiene que haber aislamiento, ¿sí? Y él, fíjense lo que dice. En el progreso científico, él dice, se confundió en la estructura al no darse cuenta de que una forma del progreso era justamente el incremento en especialidades, ¿no? Él pensaba como el dibujito ese que les mostré hoy, ¿no? Periodo preparadigmático, en esa disciplina surge un paradigma que es reemplazado por otro paradigma, siempre la misma cantidad de paradigmas, más lamarckiano. Y él dice, bueno, me di cuenta con el tiempo que eso está mal, ¿no? Que en el progreso científico cada vez se producen nuevas especializaciones, ya sea porque surge una nueva especialización de una rama madre o porque surge una nueva especialidad del solapamiento de dos especialidades preexistentes, ¿no? También es hibridación o algo por el estilo. Y fíjense lo que dice, la diversidad léxica, la inconmensurabilidad, ahora no pensada entre paradigmas sucesivos, sino entre especialidades que coexisten, la diversidad léxica, la inconmensurabilidad y la incomunicación que acarrea, funciona como mecanismo de aislamiento respecto de otras especialidades que permite que se produzca la especialización. ¿Sí? O sea, la única medida de progreso es el incremento en especialidades, la inconmensurabilidad que implica la incomunicación entre especialidades es una condición de posibilidad de que exista el progreso. Esto no es más débil que las posiciones de la estructura, es más fuerte, porque la inconmensurabilidad se vuelve esencial a que exista el progreso, no una herramienta del historiador. Y acá remata, para que sea más claro que lo tiene en mente. Para cualquiera que está hablando de los empiristas lógicos, por supuesto, y no solo de los empiristas lógicos, como vamos a ver, para cualquiera que valore la unidad del conocimiento, este aspecto de especialización, divergencia léxica o taxonómica, con las consecuencias limitaciones en la comunicación, es una condición deplorable. Pero tal unidad puede ser en principio una meta inalcanzable, y todavía peor, su enérgica búsqueda podría muy bien poner en peligro el crecimiento del conocimiento. Es decir, favorecer la comunicación entre científicos, enseñarles filosofía, enseñarles historia, ¿sí?, podría volverlos más ineficaces y poner en peligro el progreso. ¿Sí? Es fuerte su tesis. Y acá, trayendo el muchacho que nos convoca, me gusta que dice Bunge. También está porque es un poco gracioso, de cápsulas. Dice, el segundo motivo por el cual,
da 3, pero no importa, les cuento solo el segundo. El segundo motivo por el cual el libro fue oportuno es que en esos años la juventud universitaria norteamericana y europea comenzaba a despertar de su letargo político. En efecto, el libro fue interpretado erróneamente como un llamado a la transformación revolucionaria de la sociedad, cuando de hecho Kuhn era políticamente conservador y enseñó en 3 universidades que fueron puntales del establishment: Harvard, Princeton y MIT. Más aún, intentaba ocultar su origen judío. Una vez quiso hacerme creer que su apellido es alemán, en lugar de ser una versión del antiguo nombre hebreo. Bueno, muy bueno. Es conservador Kuhn. Y paso a contarles esto, que es otro libro de Reich, mucho más nuevo, muy interesante y muy recomendable, porque quiero contarles lo siguiente. No es que Kuhn extrajo ciertas consecuencias de su trabajo como historiador que eran políticas. Es decir, no es que Kuhn hizo un trabajo por historiador y eso lo llevó a tener ciertas posiciones políticas respecto a cómo debe enseñarse ciencia, ¿sí? Sino que eso está en el contexto del origen de la estructura, ¿sí? Digamos, en el contexto en el cual escribió la estructura. Y eso está contado de manera muy divertida, muy interesante, también muy relevante, más allá de Kuhn, ¿no? Reich, en este otro libro que no está traducido, aunque creo que se va a traducir. También en la editorial de la Universidad de Quilmes, en donde está traducido el otro, y donde está traducido mi libro. Está muy bien acompañado. La historia que cuenta este libro es la relación que hay entre Conan y Kuhn. Conan, que es como un maestro de Kuhn. No es un par, ¿no? Sino que es... Conan es un personaje bastante olvidado, al que no se le da mucha bola, pero terriblemente influyente, muy importante en Estados Unidos, y además influyó sobre Kuhn, que después influyó sobre todos. Conan, además, es un personaje políticamente interesante, medio espeluznante, porque trabajó en la confección del gas amarillo, formó parte del programa Manhattan para hacer la bomba atómica, de un director. Además era anticomunista y un poco antisemita. Hecho todo esto. Conan era admirador de la cultura pluralista, competitiva y cosmopolita de Alemania, que lo volverá crítico de la ciencia normal kuhniana más adelante. Según él, el debate, no el acuerdo, llevaba a la ciencia y a la sociedad a progresar. La idea que sostenía él era un enfoque del libre mercado en la ciencia, en donde tenía que haber un montón de enfoques compitiendo, etc., ¿no? Y eso se contraponía a enfoques como el de Bernal, que básicamente sostenían que el enfoque del libre mercado en la ciencia es ingenuo, burgués, ingenuamente capitalista y falso. La ciencia debía ser planeada para maximizar su función social. Esta discusión la conocerán porque por esa época fue bastante importante. Por esto, digamos, de este modo raro, Conan coincide con los socialistas de Neurath, Frank, en la idea de que conocer la ciencia es importante y que los intelectuales y el público americano debían entender cómo funciona la ciencia, ¿sí? Fíjense, no están en el mismo palo político que los empiristas lógicos, al menos que Carnap, Neurath, etc., pero coinciden en la idea de que en la parte iluminista, ¿sí? En que los científicos tienen que tener una educación integral, etc. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor y Conan pone a Harvard, que es el director, de Harvard, el presidente, ¿cómo se dice? Pone a Harvard al servicio de la guerra, digamos, no ve un conflicto entre su visión liberal no intervencionista y poner a la universidad al servicio de la guerra. La competición y el pluralismo quedan puestos, digamos, quedan por debajo de un impuesto, de un objetivo más importante, que es ganar la guerra. Y Kuhn era un alumno ahí en Harvard y escribe un articulito, digamos, en donde dice lo siguiente, digamos, él era pacifista, pero acepta las políticas de Conan, ¿sí? Kuhn escribe un editorial en donde señala que poner a las escuelas y a la universidad al servicio de la guerra es la capitulación de la educación liberal. Utiliza la palabra adoctrinamiento para señalar lo que se pretendía hacer con los jóvenes, pero dice, es necesario. Ya no eran tiempos para la educación liberal, la educación que teníamos en los tiempos de paz, ¿no? Ese es el comentario de Kuhn.
Conan consideraba que este estado militarizado de Harvard era un estado transitorio, que cuando terminara la guerra tenía que terminar. ¿Sí? Y por otro lado consideraba que el estudio en las artes liberales, como filosofía, literatura, etcétera, tenían que volver y prosperarían en tiempos de paz, y lo que debe preocupar es una educación que permita, su preocupación era brindar una educación que resista a las ideas totalitarias, ¿no? El comunismo, básicamente. Entonces pone en marcha algo que es muy conocido por todos los que trabajan en enseñanza de la ciencia, un comité para estudiar los objetivos de la educación general en una educación libre. Y en 2 años sale un reporte, cuando termina la guerra. ¿Sí? Y en ese reporte dice, primero debe comenzarse con el estudio de la historia de la ciencia. Episodios del pasado, el descubrimiento del oxígeno, la revolución copernicana, la invención de la bomba de aire, cosas en las que trabajó, pueden iluminar y vitalizar la ciencia para los estudiantes. Debe mostrarse el patrón cultural liberal de la que la ciencia moderna depende, mostrando el compromiso entre la tolerancia y la libertad, y la convicción, mostrando que la libertad no es arbitraria. Tolerancia y convicción parecen incompatibles. Si mi punto de vista es verdadero, ¿por qué debería tolerar tu punto de vista falso? Esa sensación de incompatibilidad debe atemperarse por la educación. La humildad intelectual debe presentarse a través de la historia, ¿no? La idea es, si sabios del pasado se confundieron, yo también me podría estar confundiendo. La idea es que eso te vuelve más pluralista y más resistente a los enfoques totalitarios, ¿no? Este es el programa de Conan. De hecho, escribe un libro bastante interesante, en donde dice, la ciencia no es un repositorio de verdades permanentes o hechos, suena a Kuhn, es una progresión de teorías, experimentos propuestos y ejecutados por científicos escépticos tratando de refinar y refutar los enfoques de otros. En ese ambiente competitivo surgen nuevas teorías y experimentos que no podrían haber sido imaginados antes, también esto resuena a Kuhn. Como la sociedad moderna y liberal, la ciencia es un proceso intelectual, una marcha completa de ideas que confrontan y errores. La unidad de análisis es el marco conceptual, no la teoría. Los marcos conceptuales surgen de destellos de la imaginación y son incompatibles con marcos previos. Esta idea va a estar en Kuhn. O sea, Kuhn está muy influenciado por Conan. Esto es tremendo, ¿no? Lo que resuena ahora el aparatito de este Sputnik. Y tremendo que los rusos le hayan puesto ese nombre a la vacuna. Pero bueno, en determinado momento, octubre de 1957, los rusos dan un paso en la batalla por conquistar el espacio cuando meten el primer satélite. Para Conan y los otros anticomunistas liberales, esto llevó a que convenzan a la nación finalmente de que acepten la educación pública adecuadamente reformada y que se ponga dinero como parte de la pelea ideológica de la Guerra Fría, digamos, ellos sacan esa conclusión. Kuhn no. Kuhn, que forma parte, Kuhn empieza a trabajar como profesor en el programa de enseñanza de la ciencia de Harvard de Conan, rompe con el consenso liberal, dice, hay algo que los rusos están haciendo bien, que nosotros no estamos haciendo bien. ¿Sí? Y escribe este artículo, digamos, da una charla en 1961, que sale publicado en 1963, 3 años después del Sputnik, en donde sale del closet contra su maestro y contra el consenso liberal. Dice, critica la idea del científico como objetivo y de mente abierta. De hecho, se ríe, hace un chiste con respecto a que el científico tiene pensamiento crítico. Me olvidé de ponerlo, me olvidé. Los paradigmas, que los piensa como soluciones concretas a problemas, cultivan la confianza y el dogmatismo. Son excluyentes con otros paradigmas, o sea, los paradigmas excluyen, pertenecer a un paradigma excluye a pertenecer a otro paradigma. Son vistas como soluciones que nunca van a ser refutadas, aunque después se abandonen en una revolución, y eso es constitutivo de la carrera de los científicos, son base de su carrera profesional. El progreso en la ciencia, entonces, depende de momentos del dogmatismo, y del dogmatismo depende que las revoluciones ocurran, ¿sí? Sale con mucha fuerza, teniendo plena conciencia de lo que políticamente eso implica, a sostener que el dogmatismo es necesario para que la ciencia progrese. Bueno, después, en 1962, después de esa charla en 1961, sale este libro, y la reacción de Conan es interesante, digamos, no le gustan las generalizaciones simplificadas.
Arden Conan lo considera como un discípulo de Kuhn, no le gustan las generalizaciones sobresimplificadas acerca de las revoluciones, dijo no entender, es una carta larga, dijo no entender por qué la revolución implicaría una nueva visión de mundo, le molesta eso, que después le va a molestar a muchos, le molestó la referencia constante y molesta a los paradigmas, le molesta la palabra paradigma, cosa que también le va a pasar a muchos, como una palabra mágica para explicar todo, pero dice, le gusta el libro como un todo, y le pareció que trata un tema importante. Digamos, cuando Kuhn lo lee, le parece que la parte positiva es más como una formalidad de Conan, ¿no? Se siente herido. Esto lo cuenta Reich, ¿sí? De manera muy linda. Y más adelante publica un librito que se llama Dos modos de pensamiento, en donde cita la estructura de las revoluciones científicas como un libro importante, ni menciona lo que no le gusta, insiste que incluso en la ciencia normal debe enseñarse filosofía para que los científicos no caigan presos de pseudofilosofías. Digamos, a él le preocupa, digamos, que sin tener filosofía los científicos se vuelven propensos a pseudofilosofía. Él está pensando en el comunismo, seguramente. Y que deben aprender historia de la ciencia para que sean pluralistas. E insiste en la educación contra las ideas totalitarias. Bien. ¿Por qué di todo este rodeo del libro de Reich? Bueno, en parte porque me gusta y en parte porque me parece relevante para contestar esta pregunta. ¿Es el dogmatismo kuhniano un componente implicado por su marco metateórico o es más bien parte de su ideología personal? ¿No? Como sugería Feyerabend. Y bueno, las implicaciones del enfoque de Kuhn no eran desconocidas por el propio Kuhn, eran parte del contexto en el que surgió la estructura y parte de lo que estaba pensando cuando la escribió. No es una consecuencia desconocida, eso queda claro, creo. Y por otro lado, algo de mínima, bastante claro, creo, después de todo el recorrido que hicimos, resulta relevante distinguir entre componentes ideológicos en el sentido de Feyerabend, en la perspectiva de Kuhn, y el marco propuesto para describir características de la ciencia que resulta fructífero como herramienta para pensar cómo cambia la ciencia, ¿sí? Digamos, pensar que el marco kuhniano o una sofisticación del marco kuhniano es útil para pensar cómo cambia la ciencia, no te implica aceptar la parte ideológica del parte del pensamiento de Kuhn. Y nos permite, digamos, volver a replantear esas preguntas, ¿no?, que nos hicimos, volver a replantearlas. No puedo contestar, pero sí puedo replantearlas. Digo, es un aspecto esencial de la ciencia normal exitosa, ultra especializada, que el científico no tenga formación en filosofía de la ciencia ni en historia de la ciencia. Es un aspecto esencial. Incluso si la falsa conciencia o el dogmatismo llevara a una resolución de rompecabezas más efectiva, ¿cuáles serían sus consecuencias indeseables, ¿no? Si es cierto que efectivamente los científicos funcionan mejor sin saber filosofía y sin saber historia de la ciencia, ¿eso tiene otras consecuencias indeseables? ¿Cuáles son las consecuencias de una mejor formación en filosofía e historia de la ciencia? Digamos, ¿cuál sería la ganancia si es que hay una pérdida? ¿Y cuál sería la consecuencia sobre la sociedad de que los científicos tengan una mayor preocupación y espacio? No es una cuestión solo de preocupación, sino de tener tiempo para comunicar sus investigaciones, fuesen más pluralistas y respetuosas de otras áreas, si conformaran un estamento por encima de las diferencias disciplinares, ¿no? Si se vieran como miembros de un mismo plan, y no como con esa incompresión que a veces existe entre distintas áreas. Y finalmente, si seguimos siendo iluministas y preferimos científicos con conciencia de sí, ¿podemos aprender algo de Kuhn? Y esta última pregunta es... voy a explayarla un poquitito, porque yo creo que sí. Sí, yo creo que no solamente ser kuhniano es... digamos, no solamente es posible hacer una filosofía de la ciencia relevante con impacto sobre los científicos, en el sentido que estoy hablando, relevante para la enseñanza y la comunicación de la ciencia y para la formación integral del científico, digamos, no solamente es posible ser kuhniano y aceptar eso, sino que yo más creo que el enfoque de Kuhn brinda herramientas. El enfoque de Kuhn es bastante sencillo, bastante ingenuo en algunos aspectos, pero bueno, el tipo de preguntas que hace, el tipo de respuestas, de lineamientos a respuestas que da, sofisticados, te permiten realizar investigaciones que son relevantes para la enseñanza y la comunicación de la ciencia, ¿sí? Es mi punto y lo que quisiera mostrar.
Y es relevante por lo siguiente, porque si Kuhn tiene algo de razón, y yo creo que nadie negaría que algo de razón tiene, ¿sí? Digamos, la discusión acerca del enfoque de Kuhn es más cuál es la extensión de de las consecuencias que se extraen, pero algo de razón tiene. Hay varios aspectos que son relevantes para la comunicación y la enseñanza. Primero, si se quiere enseñar a pensar científicamente, enseñar y comunicar ciencia no es enseñar datos y creencias y leyes. Es otra cosa. Por otro lado, en cualquier situación de enseñanza, en cualquiera de todas las que dijimos, ¿no? Si estás enseñando a un científico, si estás enseñando comunicando ciencia a través de en Animal Planet, existe inconmensurabilidad entre el lego, o el aprendiz, y el que está enseñando. ¿Sí? Digamos, no es solamente yo tengo ciertos datos que le tengo que pasar a su cabeza, sino que hay una inconmensurabilidad, hay valores diferentes, hay marcos conceptuales diferentes, hay una serie de cosas que uno tiene que flanquear. ¿Sí? Y por otro lado, el aprendizaje de la ciencia es, de hecho, parece ser más semejante a aprender una lengua, a aprender inglés, a aprender francés. Tiene un componente por el estilo, y eso hace que las materias enciclopédicas, ¿no? Las materias enciclopédicas que a veces hay muchas en ciencias sociales o en filosofía, por ejemplo, ¿no? En donde uno ve 50 autores en un cuatrimestre, no enseñan a pensar científicamente. ¿Sí? Digamos, no aprendiste a hablar ninguna de las lenguas de esos científicos. ¿Sí? Digamos, estos puntos son bastante obvios, creo que cualquiera los aceptaría, independientemente de Kuhn, pero también son consecuencias del enfoque de Kuhn. ¿No? Esto de mínima empresa implica tomar decisiones respecto a qué enseñar, y es algo que a veces en las ciencias naturales lo tienen bastante claro, ¿no? Cuando vos cursás biología molecular, no es que te dan 200 enfoques, te están explicando solamente una cosa desde el primer día hasta el último día. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender en filosofía, ¿no? Que pretendemos dar 50 autores. Ahora, ¿el enfoque kuhniano solo permite identificar estos escollos o además puede llegar a dar herramientas positivas para superar estos escollos? Y yo creo que sí. Y creo que sí porque, en particular, existe una idea, digamos, cuando se piensa al rol de Kuhn en la enseñanza o en la comunicación, a veces se lo piensa de manera exagerada, ¿no? Como que uno va a enseñarle Newton a un alumno que en la mente tiene a Ptolomeo, qué sé yo. Digamos, eso es inadecuado porque el alumno tendría un enfoque ptolemaico en la mente, pero más allá de eso, la sensación que da es que uno tiene que básicamente eliminar lo que tiene en la mente el alumno y reemplazarlo por otra cosa. Y el alumno tiene que vivir una especie de revolución científica en su cabeza, ¿sí? como la que vivió la comunidad científica a lo largo de siglos. El alumno en 5 clases tiene que hacer eso, ¿no? Esta idea de que una revolución científica es eso parece implicar que hay que modificar los conocimientos previos que trae el estudiante y reemplazarlos, ¿sí? Y eso parece no estar dando ninguna herramienta para enseñar ni nada por el estilo. Pero la verdad es que esa idea, ¿no? La idea de que una revolución científica reemplaza todo lo anterior, también es ingenua en la historia de la ciencia. En la historia de la ciencia no pasa eso. No pasa que un newtoniano o un einsteiniano reemplazó el enfoque de Aristóteles, ¿sí? Eso no pasó nunca. Las revoluciones científicas son más complejas y no revisan tantas cosas, si no ni siquiera serían posibles, como las revoluciones políticas, ¿no? No se revisa todo. Y para mí la clave está en algo que le dice Conan en esa carta a Kuhn, ¿sí? Una clave para empezar a pensar la cuestión y destrabarla. Él dice, si te leo correctamente, enfatiza, la carta esa de las que les hablé, digamos, tiene esta frase. Si te leo correctamente, enfatizas el hecho de que en una disciplina de las ciencias físicas y biológicas hay una etapa inmadura pre-adolescente, un poquito ahí. La emergencia en área desde esa etapa es la aceptación general entre investigadores de un marco teórico, ciertas premisas inexpresadas,
muchas reglas de organización correcta no formuladas. Yo creo que deberías tratar estos ítems de manera separada y fijarte cómo cambian en una revolución, ¿sí? Algo que me encanta cómo lo parafrasea Reich, ¿no? Que dice, lo que le dice Conan Takun es unpack the paradigm. No sé cómo traducirlo que quede así de lindo. Fíjate cuáles son las partes del paradigma y fíjate cómo cambian en la revolución. Claro, Kuhn nunca dijo que todo se revisa en una revolución. Sí, digamos, es importante leerlo mejor a Kuhn y no basarse tanto en las cosas generales que dice, sino en los casos específicos en donde aplica sus marcos. Pero no importa, acá no estoy yo no soy un escolar de Kuhn, no estoy defendiendo a Kuhn de nada, sino estoy tratando de pensar en esto que estamos tratando de pensar. Y en esto coincide con algo que le dice Laudan, ¿sí? Que es un filósofo kuhniano, aunque se reconoce como kuhniano, generalmente dice que hay que destronar a Kuhn y cosas por el estilo. Él dice que las revoluciones científicas siempre tienen una estructura jerarquizada, ¿sí? En una revolución científica, le concede a Kuhn, no hay una base compartida, neutral y objetiva, sí hay elementos objetivos. Nunca se revisan a la vez métodos, teorías y valores, ¿sí? Por ejemplo, Tomeo no revisó teorías, pero sí revisó valores. Newton, ¿por qué? Porque Aristóteles estaba preocupado por explicaciones completas y no por explicaciones cuantitativas precisas. Revisó eso y, digamos, sin modificar el geocentrismo, se preocupó por... ¿hace cuánto faltan 5 minutos? Hace 5 minutos, 10, ahí me anotaron. Bueno, me apuro. Bueno, mientras que Newton no revisó que es un valor la predicción cuantitativa, pero sí revisó teorías. Los elementos compartidos permiten la comparación racional, pero además tampoco es cierto que las teorías se revisen de manera completa, y esto es una cuestión interesante que les voy a contar rapidito, pero Snead, que es el fundador del estructuralismo metateórico, que a Bunge no le gustaba, pero en el cual yo trabajo, dice que es un error, bueno, yo lo voy a presentar así, ¿no? Es un error pensar que la teoría es como una mónada frente a la base empírica, como si hubiera solo dos cosas, ¿no? Teorías y hechos. Él dice que las bases empíricas en realidad están categorizadas por teorías previas o subyacentes, que a su vez tienen bases empíricas. Entonces, las teorías presuponen otras teorías, digamos, la base empírica no es observación, sino que hay teorías presupuestas por detrás de esa observación, y eso es relevante en el siguiente sentido, digamos. Se los voy a ilustrar con un ejemplo que es más conocido para mí, digamos. Del mismo modo que no es cierto que un Einstein discutía con Aristóteles, y entonces eso sí implicaría revisar todo, tampoco es cierto que Darwin discutía con un obispo del medioevo, que también implicaría revisar todo, sino que Darwin discutía con autores con los que compartía mucho. ¿Sí? Por ejemplo, discutía con Owen, ¿sí? Owen fue el primero que conceptualiza Owen, Saint-Hilaire y otros autores son los primeros en conceptualizar las homologías. Voy a pasar rápido por esto, si no saben lo que es, espero que no sea muy confuso. Las homologías son semejanzas estructurales como la que existe entre, no sé, la aleta del delfín y mi mano, que son las que permiten inferir genealogías adecuadas. Owen explicaba las homologías a partir de la idea de que Dios había creado a todos los vertebrados a partir del mismo arquetipo. Darwin dice no, las homologías son, se explican por origen común, ¿no? Y hace esta revisión que es hermosa, ¿no? Dice lo que Owen dibujó, pensó que estaba estudiando la mente de Dios y en realidad estaba pensando y estudiando un organismo del pasado, ¿no? Entonces, un cambio tremendo, ¿no? Un cambio que implica que la historia natural no es estudiar lo trascendente, sino la historia. Es un hermoso cambio, pero de ningún modo implica que no hay nada en común a nivel teórico, porque de hecho Owen y Darwin compartían lo que querían explicar, las teorías que permiten determinar homologías, tenían la misma base empírica, ¿sí? Porque apelaban a la... Darwin apela a los mismos tipos de nociones para detectar homologías, ¿sí? Y estamos hablando de una revolución tremenda, ¿no? En donde, bueno, imagínense lo que es pensar que estudias la mente de Dios a pensar que, etc. Y además también compartían más cosas, ¿no? El procedimiento para determinar cuál es la estructura del ancestro, ¿sí?
Y además la teoría de Darwin no es absolutamente novedosa. La inferencia de ancestros a partir de semejanzas de familia la utilizaba Owen, solo que a nivel especie, digamos, no daba el salto a los vertebrados, ¿sí? Y además se usa en la vida cotidiana, ¿no? Porque del mismo modo que vos te das cuenta por semejanza que estos dos son hijos de Martin Sheen, también te das cuenta que Charlie Sheen y Lemur tienen un origen común, ¿no?, en este otro bicho. Digamos, con lo cual, si uno se pregunta, digamos, cómo este tipo de teorías podría ser enseñado, la historia de la ciencia puede ser útil y puede brindar herramientas para ver cómo introducir el conocimiento nuevo en el Lego, en el nivel que sea. Y el otro ejemplo que tengo más trabajado en compañía con otros autores que ahora les cuento, es la relación entre Darwin y Paley, por ejemplo, ¿no?, en donde Darwin explica las adaptaciones de los organismos a partir del diseño de Dios, ¿no?, el diseño divino, y lo que hace Darwin es proponer la selección natural para explicar eso. La biología funcional de Paley es diferente a la de Darwin, pero son bastante parecidas, básicamente porque las funciones en Paley a veces benefician al sistema natural. Paley dice que los frutos están para alimentar a los animales, por ejemplo. Y Darwin, como la selección natural no podría hacer eso, no podría favorecer un organismo altruista, dice, no, la función de los frutos es diseminar las semillas, ¿no? Tiene que ver con el propio organismo. Entonces, en este caso también Darwin y Paley comparten parcialmente aquello que quieren explicar y los métodos de atribución, además, funcional. Al menos en grandes partes de la biología funcional, ¿no?, por esto que decía. Con lo cual tampoco es cierto que se revisa todo, digamos, también comparten una base empírica, incluso con Paley, ¿no?, que parece que es un autor completamente distinto. Y esto otra vez brinda herramientas para la enseñanza y la comunicación de la ciencia. Existe una discusión en didáctica de la biología evolutiva que tiene que ver con cómo lidiar con el pensamiento teleológico inadecuado de los alumnos, ¿sí? Uno piensa que las revoluciones revisan todo y que Darwin revisó, digamos, eliminó la teleología, como se suele pensar. Uno tiende a pensar que lo que tiene que hacer el profesor es básicamente eliminar el pensamiento teleológico de los alumnos y proponer Darwin, lo nuevo, y eso lleva, digamos, a cosas como estas que se dicen a veces en las facultades de biología, no preguntes para qué, pregunta por qué, chau. Pero como trabajé con Leo González Gali y Jeffrey Nariza, un artículo que está por salir en Science and Education, lo que hizo Darwin con la biología funcional podría servir de modelo para tratar la enseñanza de la biología funcional y consecuentemente, posteriormente, de la selección natural en el aula, básicamente porque se parece un poco la biología funcional del Lego y la biología funcional predarwiniana, porque si uno le pregunta a un chico para qué sirven las lombrices, rápidamente dice para airear la tierra, o los frutos sirven para... No. Tienen semejanzas, no es que sean iguales, pero a veces se asemejan. Entonces, lo que hizo Darwin con la biología funcional predarwiniana y la tematización de eso en clase podría servir justamente para tratar de lidiar con la teleología inadecuada de los alumnos. Sí. Estoy contando de manera muy general una cosa que tiene más detalles, pero bueno, para tener básicamente una idea. Entonces, ¿tiene algo Kuhn que aportar a la enseñanza y la comunicación de la ciencia? Y la respuesta a cómo la revolución es posible puede incluir la respuesta a cómo la comunicación y la enseñanza son posibles. Pensar que no existen elementos compartidos entre el Lego y el científico es como pensar que no existen elementos compartidos en una revolución. Los elementos compartidos podrían servir de base común. Pero eso implica analizar, explicitar y elucidar, unpack, de paradigm, y eso es tarea de la filosofía de la ciencia. Eso es lo que hace el filósofo de la ciencia. Entonces, tercera pregunta. Ya termino con esto. ¿Es posible ser kuhniano y iluminista? Recuerden, ¿qué sería ser iluminista? Pensar que los científicos deben tener una buena comprensión metateórica y filosófica de su área, pensar que los científicos deben conocer su historia, y pensar que la sociedad debe ser formada científicamente porque eso llevará en algún sentido a que progrese. Y, digamos, puedo decir, esto implica, digamos, una respuesta, digamos, a otra pregunta que hice al comienzo, digamos, ¿es posible adherir a los objetivos políticos del Círculo de Viena y a su idea de que la filosofía de la ciencia tiene un rol importante para su consecución? Y ser kuhniano y pensar que Kuhn brindó herramientas útiles para entender el funcionamiento de la ciencia, ¿o hay una contradicción ahí?
Bueno, mi respuesta es que yo creo que se debe ser kuhniano. No que se puede, sino que se debe, en el sentido de que se debe aprender y discutir temáticas kuhnianas de cómo las teorías científicas cambian. Si lo que se quiere enseñar es pensar científicamente, resulta fundamental no tener una visión distorsionada de lo que es la ciencia, sino comunicaremos y enseñaremos un supuesto método que nadie aplica, o todavía peor, un conjunto de datos efímeros injustificados, que es lo que suele pasar con la comunicación de la ciencia. Y está esta frase del principio de la estructura que dice, si se considerase como algo más que un acervo de anécdotas, como algo más que una mera cronología, la historia podría provocar una transformación decisiva en la imagen de la ciencia que ahora nos domina, y sin duda uno puede pensar en que se le puede agregar contra lo que pensaba Kuhn, que también podría colaborar con tener una enseñanza que logre formar el espíritu crítico que nos gustaría. Conclusiones. Es mucho decir conclusiones para eso, más bien opiniones que no fundamenté mucho. Hay que separar los componentes ideológicos del pensamiento de Kuhn y lo que Kuhn mismo creía respecto a ciertas cuestiones políticas, de la pregunta por la relevancia del enfoque de Kuhn y sus derivados más sofisticados, para mejorar la formación histórica y filosóficamente del científico y para enseñar y comunicar ciencia. Esos componentes ideológicos no son meras consecuencias no previstas de su marco, sino que se encuentran explícitamente tematizadas en el contexto de redacción de la estructura. Las discusiones kuhnianas de qué cambia y qué no en una revolución científica son de hecho relevantes, o creo yo que pueden ser relevantes, para pensar estrategias didácticas y comunicativas. La filosofía de la ciencia, realizada por científicos o filósofos, por supuesto, debe recobrar los objetivos, creo yo, que tenía a comienzos del siglo XX y tener un rol activo en la formación científica del ciudadano. Y por último, la pregunta de las dos caras de la moneda que planteé al principio. ¿Quién llevaría a la sociedad a un estado más deseable? ¿La estrategia del programa iluminista de científicos con una comprensión adecuada de la ciencia y su historia, que se preocupan por comunicar la ciencia y por enseñarla adecuadamente, pluralistas, tolerantes, formando un estamento científico fuerte por encima de las diferencias disciplinares? ¿O la estrategia de la ciencia normal dogmática de la que habla Kuhn, que por ultra especializada, por favorecer la división del trabajo y por no perder el tiempo en nada que no sea vital, lleva a la ciencia a un progreso acelerado, produciendo más resultados provechosos para la sociedad? Digamos, a la larga, ¿cuál de las dos estrategias es mejor? Y para responder a esto, uso el Darwin que armé para mi WhatsApp. No tengo la menor idea. No lo sé. Lo único que sé es que la estrategia de Kuhn es una pesadilla, es horrible. Prefiero la primera incluso si llevara a una situación subóptima. Lo otro que sé es que, dado que me parece muy difícil predecir, calcular ese trade-off entre beneficios y perjuicios, ¿no?, de los dos caminos, déjenme sospechar de los que prefieren el camino dogmático, porque no creo que ellos tengan razones para preferirlo. Bueno, nada más. Eso es todo. Buenísimo, doctor Ginóbili. Fue muy interesante toda la exposición. Hay un par de preguntas. Sí, perdón, fue un poco larga. Perdón, no sabía que era tan larga. No pasa nada. Igual se pasó bastante, pero no importa. El beneficio es la última charla. Perdón, no está bien. No pasa nada. Hoy fuimos un poco más laxos porque faltaron algunos ponentes, pero ya mañana, como está todo juntito, no va a poder ser posible. Así que, bueno, hay algunas preguntas. Sobre todo, muchos se preguntan por esto que usted mencionaba en una parte de la charla sobre este supuesto cambio de Kuhn. Una de las preguntas es, ¿cómo, por ejemplo, en qué consistió la propuesta de Kuhn de pasar de una versión global a una versión local de inconmensurabilidad? Y eso creo que lo explicó, pero si quiere puede hacer un poco más. Sí, aclaro que yo no soy un scholar de Kuhn, ¿no? Digamos, no soy alguien que trabaje sobre el pensamiento de Kuhn, soy un kuhniano. ¿Qué quiere decir eso? Que no me importa lo que pensaba Kuhn de las cosas, ¿eh? O sea, yo leí Kuhn, me volví loco, me cambió la forma de pensar y de hecho me metí en su programa, pero
no soy un especialista de Kuhn, digamos, si se lo preguntan a un especialista de Kuhn, por ahí tiene una respuesta más sofisticada. Digamos, básicamente la idea es que Kuhn, cuando habla de la inconmensurabilidad, el principio de la inconmensurabilidad semántica, ¿no? La idea de que cambia el significado de los conceptos de un paradigma a otro, entonces no es posible la traducción, que es la que más le interesa y la que más va a hablar en el futuro, en su carrera, después de la estructura. Nunca dice que cambian algunos conceptos. Dice, y da la sensación, leyendo la estructura, de que cambian todos los conceptos. ¿Sí? Kuhn rápidamente dice, no, yo no quería decir que cambiaban todos los conceptos, cambian algunos. ¿Sí? Eso es leído por algunos scholars de Kuhn como un retroceso en la inconmensurabilidad, ¿no? Como un paso de la global a la local. Yo no creo que nunca haya sostenido la inconmensurabilidad global, pero es cierto que se vuelve, al menos lo explicita, digamos, lo que era un poco vago y confuso, después lo explicita con mucha claridad, y lo que dice es que cambian algunos conceptos. Y el resto de su vida se pasa tratando de entender cuáles cambian y cuáles no. Sí, digamos, persigue toda su carrera, está persiguiendo eso, incluso en el último texto del que les hablé. Sigue hablando de eso, ¿no? De cuáles son los conceptos que cambian, cuáles no. Justamente porque piensa que en una revolución sería un diálogo de sordos, ¿no? Una cosa es que no hay un marco conceptual objetivo y neutro, y otra cosa es que en una revolución no haya ningún concepto en común. Es una locura sostener eso, ¿sí? Eso se lo suele leer como un retroceso, ¿no? Digamos, hay Newton Smith, es un autor que escribió un libro de filosofía de la ciencia como general, y el capítulo de Kuhn se llama De revolucionario a socialdemócrata, que además es desagradable como título, ¿no? Porque estás juzgando a Kuhn por qué sé yo qué, ¿no? Como decir, te hiciste el revolucionario y terminaste como un socialdemócrata. Además es incorrecto, porque yo creo que se volvió más fuerte la posición de Kuhn. Se volvió más fuerte porque la inconmensurabilidad se volvió más fuerte. Antes era entre paradigmas sucesivos, y ahora de golpe que los científicos no se entiendan entre ellos es condición del progreso, ¿se entiende, no? Eso es una muy fuerte, ¿sí? Digo, y a mí no me importa tanto lo que pensaba sobre eso, sino que me importa la situación en el presente, está claro, ¿no? Porque de hecho lo que nos pasa, digo, este congreso, este encuentro que organizamos ustedes, ¿no? En donde llaman filósofos iberoamericanos a homenajear a un filósofo argentino, va a contracorriente de la locura de especialización que te pide CONICET para que ingreses a la carrera, ¿no? Eso es un tema que para mí es candente, ¿no? Entonces, los felicito. Estuvieron medio flojos con el cupo hombres y mujeres, eso no estuvo muy bien. Hay que aprenderlo, qué sé yo. Les debemos una reparación histórica y tenemos que tener cuidado de no seguir con injusticias epistémicas. Uno se olvida, qué sé yo, es difícil de cambiarlo, pero bueno, perdón, estaba incómodo con esto y lo dije, pero digamos, este tipo de encuentro para mí es súper importante porque justamente va a contracorriente de eso, ¿sí? Además de que llaman a filósofos a hablarle a científicos, no sé, o sea, los felicito por esto, pero bueno, la cuestión esa de la especialización no es una preocupación de scholar, no es que por qué Kuhn pensaba esto, o qué sé yo qué, sino que realmente es una pregunta que me hago seriamente, digamos. Yo estoy de acuerdo con que la filosofía se especialice, se profesionalice, tenga estándares de publicación más exigentes, pero no podemos caer en la locura de la especialización. Y lo creo además de los científicos, ¿sí? Y entonces, mi charla es sobre eso. Eso es lo que me preocupa de la cuestión. Sí, sobre la injusticia epistémica, no es que no se buscó, yo me hago absolutamente cargo de eso porque los organicé yo. Lo que pasa es que, bueno, tuve muy poco tiempo y busqué y me dijeron todos que no. Entonces, no, igual yo pido mil disculpas, pero la verdad que, bueno, es un aprendizaje, es un aprendizaje. De hecho, digamos, yo participo en un montón de comités científicos, de asociaciones y eso, y la verdad que se empezó a hablar de eso hace poco. Sí, es increíble, pero se empezó a hablar de eso hace poco. Y ahora es un tema que hay que tener en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta, ¿qué se le va a hacer? No porque esté de moda o porque te barden por las redes sociales, sino porque es cierto, hay una reparación histórica y hay injusticia epistémica en el presente y no hay que perpetuarla, ¿no? Y a veces no es tan fácil hacerlo. Bueno. Coincido totalmente, pero bueno, no. Perdón, igual lo metí como un paréntesis que no tenía nada que ver con el resto, no sé cómo lo sí, no pasa nada, no sucede. Bueno, sobre eso creo que está contestado, pero me interesó mucho esa parte, sobre todo porque existe un poco el mito, ¿no? De que Kuhn cambió de opinión, etcétera, porque obviamente hay una filósofa
que justamente está viendo estas cuestiones, que le mencionó que había 20 definiciones diferentes de paradigma en su libro. O sea, Sí. como que había una ambigüedad importante. Eh, De hecho, Kuhn toma esa crítica, digamos, sí. Y, sí, sí, digamos, sí, en el libro de la estructura, el epílogo es igual o más importante que el libro, y la fuente del epílogo es el artículo ese de Masterman, que sí, básicamente toma la distinción entre paradigma como matriz. Yo ni hablé de eso, porque son cosas de detalle, pero toma la distinción entre ejemplar y matriz disciplinar, y creo que es una joya de Kuhn, el epílogo de la estructura. bien. Hay una pregunta que es un poco más larga, digamos, porque tiene una cita. Dice, Kuhn escribe en una postdata del 69, no acepto la visión de progreso que hoy impera, que consiste en pensar que una teoría científica es mejor que otra porque representa mejor a la realidad. Creo que la física de Newton, la de Einstein, no es esencialmente mejor que la de Aristóteles. Sí, sí que se progresa porque las últimas son mejores en resolver más problemas. Ahora, el autor de la pregunta dice, ahora, esto es una declaración relativista, dice el autor, con respecto al mundo. Y es algo que Bunge, por ejemplo, no aceptaría. ¿Qué opina de esta cita o de la aseveración? Kuhn tiene cierta torpeza filosófica en algunos temas, digamos, es un filósofo brillante, no lo pongo en duda como filósofo porque es Kuhn. No, si bien no es tan original, logró plasmar de un modo las ideas, de un modo, digamos, súper efectivo, ¿no? Hay otros autores diciendo cosas parecidas, como Foucault, que escribió Las palabras y las cosas casi a la vez que Kuhn. Y Carnap, en el fondo eso sale en la enciclopedia, porque a Carnap le gusta algunas de las cosas que dice Kuhn y las comparte. O sea, son cosas que estaban en el aire, no es un filósofo original, pero es un filósofo terriblemente efectivo. Pero es filosóficamente torpe si lo considerás como un filósofo académico. Entonces hay muchas de las cosas que dice, que las dice como si nadie las hubiera discutido antes, no sé, que encuentra su modo de decirlas, y yo creo que hay que tratar de entenderlo y sacar lo mejor de él, ¿no? Digamos, efectivamente uno tendría que considerarlo un filósofo antirrealista, como tantos otros filósofos antirrealistas. Creo que Bunge era realista. Esa es una discusión filosófica. A mí mucho no me interesa la discusión realismo-antirrealismo, me parece, porque, bueno, vieron que me gusta el empirismo lógico, soy bastante carnapiano y la metafísica no me gusta mucho. Pero está bien, hay gente que la hace, la respeto, pero no me gusta pensar en eso, no sé, me gusta hacer filosofía de la ciencia y no estar elucubrando cosas raras. Con lo cual no tengo una opinión personal respecto a la posición antirrealista de Kuhn. Me parece sí más interesante la reflexión historiográfica de Kuhn, ¿sí? Y tratar de entender qué pasa en las revoluciones. De hecho, yo trabajo en tratar de entender qué pasó en la revolución darwiniana, ¿sí? Digamos, básicamente me dedico a eso, y es súper difícil de contestar lo que pasó, digamos. Es como que uno tiene que ir destejiéndolo muy poco a poco, y ese es el trabajo de Kuhn que me interesa, ¿no? Cuando él se mete a tratar de entender cómo cambió un concepto, ¿no? Digamos, eso es lo que para mí tuvo la mejor influencia. Pero es cierto que Kuhn dice cosas relativistas, como el que cambia el mundo y qué sé yo qué. Además, tuvo la consecuencia de, digamos, una consecuencia feliz, que es que fundó el programa de la sociología de la ciencia, que es súper interesante, ¿no? No él como sociólogo, no hizo nada de sociología, pero le dio impulso a la sociología de la ciencia, y eso es un programa súper interesante, pero también le dio impulso a los sociólogos, los constructivistas y los sociólogos fuertes de la ciencia que piensan que la sociología es lo único que se puede hacer, y eso es muy testado por un montón de filósofos. Digamos, los autores contemporáneos a Kuhn, como Klimovsky, Bunge, Newton Smith, se pelearon con un Kuhn que para mí no es tan interesante. Para mí lo interesante es cómo él analizaba la historia de la ciencia, y no tanto si cambió el mundo o no cambió el mundo, si es relativista, si es realista, si no es realista, porque él mismo no tiene tan en claro lo que decir, ¿no? Cuando le dicen usted es relativista, él dice, si por relativista eso quiere decir que no hay razones objetivas y neutras para cambiar de paradigma, y que no, en el cambio de paradigma no solamente hay razones cognitivas, sino también sociales o psicológicas, entonces soy relativista. Pero yo creo que Bunge aceptaría esas cosas que acabo de decir. Aceptaría que hay razones sociológicas sobre la ciencia. ¿Cómo no lo va a aceptar? Y aceptaría que no hay una base empírica objetiva y neutra en última instancia.
Con lo cual no estoy tan seguro de cuánto de la discusión que se dio entre Kuhn y sus contemporáneos es una discusión real, o es algo que se generó más por el modo torpe de hablar de filosofía que tenía Kuhn para hablar con los filósofos. ¿Entiende el punto? No sé si es una respuesta muy clara, pero... Sí, se entendió bastante y, o sea, y tiene algo de sentido porque en realidad los que tomaron toda esa concepción relativista fueron justamente los sociólogos de fuertes, como se lo dijo. Incluso Latour, etcétera, que también tomaron las partes más, Claro, pero más ahí en relativistas. esos autores uno tiene que distinguir cuando hablan mal de la filosofía, que igual estas cosas se amenguaron con el tiempo, ¿no? Pero no, en un momento dicen, bueno, todo es un constructo social, qué sé yo qué, todos se engancharon con eso. Pero uno no tiene que mirar en eso, uno tiene que mirar los programas. Lo mismo pasa con Kuhn. Uno tiene que ver el programa, qué es lo que explica, cómo funciona, cuáles son los... Y no tanto las afirmaciones locas que hacen... Pero eso es con todo el mundo. Hay que hacerlo con Bunge, eso lo decían recién hoy, ¿no? Digamos, no fijarse tanto en las cosas que dice en las entrevistas en donde busca un impacto, ¿no? Y hay que mirar más su trabajo como filósofo de la ciencia, ¿no? Hay que hacerlo con todos. Porque... Y también con Kuhn. Y hace con la parte más loca, ¿no? Sí, o sea, está muy bien. Otra de las preguntas sería, ¿qué opina que la concepción de la filosofía de la ciencia hasta el momento, de la aparición de Kuhn, fue más bien normativa y que luego comenzó a ser más descriptiva, o describir lo que los científicos hacen en el laboratorio, o no tanto el ideal ese de que generar proposiciones verdaderas, reducir esas sensaciones, etc. O sea, a ver, perdón, no entendí. La pregunta es, ¿que Kuhn es más Sí, descriptivo o que después de Kuhn se volvió más descriptivo? se volvió más descriptiva la filosofía de la ciencia. No que Kuhn sea descriptivo, sino que la filosofía de la ciencia se volvió más descriptiva y realista que antes, digamos. Realista en el sentido de De objetiva. acercarse, o sea, lo que pasó, creo, es que la filosofía especial de las ciencias, es lo que describía, ¿no? Se fue profesionalizando en el sentido de que cada vez hay subgrupos de comunidades científicas, hay paradigmas, ¿no? Hay comunidades científicas discutiendo cuestiones de detalle y aparecieron como pequeños periodos de ciencia normal que resuelven rompecabezas en las distintas áreas, ¿sí? Eso sí pasó, efectivamente. No sé si está bien decir que se volvió más descriptiva. Sí se acercó más a la filosofía especial de la ciencia, también impulsado por Kuhn, creo, en esto, ¿no? O sea, siempre se hizo filosofía especial de la ciencia, ¿no? Los empíricos también la hacían. Pero sí digamos, aparecieron revistas especializadas de filosofía de la biología, de filosofía de la química, y aparecieron congresos, ¿no? Y en ese sentido se profesionalizó. Y dejó de haber filósofos del estilo de Popper o de mismo Bunge, ¿no? Que eran especialistas en todas las áreas. Ahora casi no hay eso, digamos, que estamos todos más metidos en cosas de detalle. Eso pasó, pero no sé si se volvió más descriptiva. Sí se acercó más a la ciencia y se acercó más a las temáticas de la ciencia, al menos en la filosofía de la biología, ¿no? En la filosofía de la biología está alimentada por la reflexión filosófica de los científicos, de algunos de los científicos que sí tienen reflexión filosófica, ¿sí? Pero no diría que es... Claro, hay menos marcos generales, como el kuhniano, ¿no? Hay menos marcos que tratan de abarcar todo, digamos, si hay herramientas más específicas, y en ese sentido uno podría decir que es menos normativo. La caída de marcos conceptuales en filosofía de la ciencia genera incomunicación, tal como veníamos hablando, ¿no? Entonces, lo que hacen los filósofos de la física para mí es incomprensible. Digamos, yo voy a dar una charla de un filósofo de la física y entiendo vagamente de qué hablo, pero ya no la entiendo, ¿sí? Pasó eso. Y eso, bueno, es más o menos mi charla. Eso está bueno por un lado, porque se profesionaliza todo, porque hay buenos resultados, y está malo por otro, porque se estanca el diálogo entre profesionales y porque cada vez la filosofía se vuelve más difícil de entender, ¿no? Y de golpe, si alguno va a una discusión en filosofía de la biología, un biólogo va a una discusión en filosofía de la biología, está tan escolastizada, tan de detalle, tan difícil de seguir que no le interesa. Y pasó eso. Pasó lo mismo en la ciencia, ¿no? En donde Bertrand Russell o Bunge opinaban y eran escuchados y leídos y tenían fuerza política, ¿no? Russell fue preso por pacifista, ¿no? Y hoy no la tenemos, ¿no? Y
y uno podría decir, bueno, ahora tenemos libertad de expresión y podemos defender lo que queramos. Sí, es cierto, pero la verdad es que también nadie nos escucha, entonces no somos peligrosos en absoluto, ¿no? Y creo que es un poco de lo que me preocupa de esta charla, ¿no? Sí, sucede lo que decía Richard Feynman, ¿no? Los epistemólogos son a los científicos lo que los ornitólogos a los pájaros. Como que nadie sabe Claro, ¿no? Y para mí es inaceptable, ¿no? Sí, Porque sí, no son totalmente. pájaros los científicos. Sí, coincido. Bueno, hay otras preguntas. Perdón, yo no estoy culpando a los científicos de eso, ¿eh? Digamos, No, no, no. tender ese puente, volverse a tender ese puente, implica el esfuerzo de las dos partes. ¿Sí? Que hay que hacer, que hay que ir a contracorriente, ¿no? A contracorriente de las exigencias de la vida profesional, además. Sí, totalmente, totalmente. No, no es culpa ni de los filósofos ni de los científicos. O sea, De todo. simplemente. Y una pregunta que puede ser interesante, ¿cómo podría un escéptico semántico, ¿sí? En este caso, explicar el progreso del conocimiento científico? De vuelta volvemos al tema del relativismo en Kuhn, pero podemos volver a hacer un comentario. Sí, bueno, digamos, la parte más difícil de entender de Kuhn es la idea de que no hay progreso, ¿no? Porque, ¿cómo vas a decir que no hay progreso en medicina? Si ahora vivimos 200 años y antes se morían a los 5 años, ¿no? Y lo que dice Kuhn es interesante, digamos, Kuhn está pensando como historiógrafo, eso no hay que olvidarse nunca, ¿no? Pero lo que dice es interesante, dice, sí, la sensación esa de que hay progreso que tenés vos es esperable, porque vos estás en un paradigma. Y está bien tenerla, porque hay que estar en un paradigma, ¿no? Entonces cuando mirás para atrás tenés que evaluar las cosas desde tu paradigma, ¿qué vas a hacer si no? Pero como historiador, como historiógrafo, el progreso no es eso. No es eso porque no hay una base arquimediana o arquimidiana. Bueno, ahí está el mismo semántico. Arquimediana, desde la cual medir el progreso, ¿no? No te puedes salir afuera de los paradigmas y decir, está pasando esto. Lo único que puedes hacer desde un paradigma, evaluarlo, ¿sí? Y por eso lo relaciona con Darwin, porque en Darwin, en biología evolutiva, no hay progreso. Hay algunas discusiones, uno podría poner peros y decir detalles de esas cosas, pero en general no hay progreso, no hay una dirección hacia ningún lado. Pero lo interesante de eso es lo mismo que dice Laudan, y la pregunta es, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve poner a la verdad ahí como al final, si es trascendente y no sabemos si la conseguimos? ¿De qué sirve, no? La pregunta de Laudan es más pragmática, porque él es como más pragmatista, y es un filósofo más sofisticado en tanto filósofo. Y él lo que dice es, está todo bien, digamos, vos podés pensar que la ciencia avanza hacia la verdad, pero si no sabés cuán cerca de la verdad está y no tenés ningún criterio para determinar cuándo estás en la verdad, ¿de qué te sirve poner ese ideal? ¿Se entiende? No, Laudan es un antirrealista. Yo lo único que digo es que se entiende la posición de antirrealista de que eso no es un objetivo de la ciencia, ¿sí? Porque de hecho nunca lo usás como criterio para determinar si una teoría es buena o no es buena, si es verdadera o no. Usás otros criterios, ¿no? Pero la verdad es que la discusión entre realistas y antirrealistas, que afecta a progreso, todas esas cuestiones, representación, etcétera, a mí lo que me pasa es que entiendo a ambos bandos. Entiendo el punto de los realistas, entiendo el punto de los antirrealistas, no me puedo definir y por eso digo, sí, esto no se puede definir, no es tan importante. Pero, qué sé yo, sí, es la parte más rara de Kuhn, ¿no? Su negación de que hay problemas. Es el capítulo más difícil de entender por ahí. A mí me parece que lo entiendo, pero bueno, veo que siempre genera mucha discusión, ¿no? Y hay un cierto conflicto en la obra de Kuhn y sobre todo de sus seguidores, ¿no? Se han ido de un lado o del otro. Eh, Así que bien, sí. Después, bueno, la última pregunta que queda es que si no cree usted que el enfoque historicista de la ciencia ha sido superado por un enfoque más semántico de la ciencia. Bueno, pero no sé quién está diciendo ese, pero No, no, aún no. casi me lo está diciendo alguien que
que está en mi programa, ¿no? Básicamente, digamos, yo creo que los mejores cuñanos hoy, pero esto es lo que digo yo, o sea, no es objetivo, ¿no? Pero los mejores cuñanos, los verdaderos cuñanos, son los estructuralistas metateóricos que siguen pensando cuñanamente, ¿sí? Que están pensando en cosas cuñanas. Un primero pensaba que no, después dijo, ok, sí. Bunge no les gusta, tiene críticas, yo creo que no entiende bien el estructuralismo metateórico, no sé, no sé por qué no le gusta, debería gustarle. Estoy hablando en presente, perdón, debería haberle gustado. Lo que pasa es que es raro que no esté Bunge, ¿no? Vivo. Y sí, claro, yo diría que el enfoque de Kuhn fue superado por otras cosas, sí. Yo creo que sí. Digamos, cuando yo digo que soy, digamos, yo creo que soy empirista lógico y soy kuhniano, también soy darwinista, pero todas esas cosas son, digamos, las cosas que funcionan son superadas. Eso es una enseñanza de Kuhn, ¿no? Digamos, los autores más interesantes son aquellos que avanzan y que son abandonados y que de golpe son olvidados, ¿no? Eso pasa con Darwin, ¿no? A Darwin no lo lee nadie, digamos, pero claro, estamos en un mundo que creó Darwin, estamos viviendo en su mundo. Y es imposible citarlo y decir, y esto se debe a Darwin, porque todo es Darwin en este mundo. Y en ese sentido, digamos, los autores más exitosos son esos que son superados, porque eso es un programa que funciona, ¿no? Uno que avanza. Pero, qué sé yo, Carnap, Kuhn, son mis ancestros filosóficos, y sí, fueron superados, pero sin que haya una revolución, ¿no? Creo que es el mismo programa en un sentido fuerte. Como Darwin fue superado, que sigue siendo darwiniano el programa que superó. Sí, perfecto. Con esa apología a Darwin nos podemos ir despidiendo de estas jornadas en honor a Mario Bunge, en honor a un gran científico como fue Darwin. Eh, Así que, bueno, nada, te agradezco muchísimo, Santiago, por la charla que has dado, por tu tiempo, que ha sido un montonazo. Y bueno, nada, muchas gracias por las críticas y por todo lo demás. No, gracias, perdón, aclaro, de nuevo, lo digo de nuevo, gracias por generar un evento como este. Lo que intenta hacer es justamente aquello que me preocupa, ¿no? Que es generar relaciones y hacer, digamos, no estar ahí encapsulados en el diálogo entre especialistas, sino hacer el esfuerzo de dialogar con otros y entenderse con otros, ¿no? Así que, Excelente iniciativa. muchas gracias y bueno, te agradecemos a vos. Bueno, y ya hemos llegado al final de las jornadas con la última charla de Santiago. Y bueno, y a todo lo demás, espero que nos encontremos mañana a las 14 horas Argentina para comenzar de nuevo el segundo día de las jornadas. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todos por su presencia y por aguantarse tantas horas, porque fueron casi 8 horas. Casi una jornada de trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Saludos.